¿Qué tal amigos? Ahora en este video les voy a hablar sobre los diferentes transformadores que hay y los datos que tiene su placa de características. Hay transformadores secos y transformadores que tienen su refrigeración. En este caso pues tenemos uno seco que no posee de una refrigeración tales como aceite. Estos transformadores los hay de diferentes tipos y capacidades tanto en voltaje de entrada como en voltaje de salida y también en diferentes kVA de suministro eléctrico, y pues esto ya lo vamos a dimensionar y lo vamos a calcular dependiendo del consumo eléctrico que nosotros tengamos. Vamos a ver cada dato de nuestro transformador explicando brevemente qué significa cada cosa. Empezando, tenemos la marca del fabricante, que en este caso se llama Suntec, es el que nos suministra este tipo de transformador. Tenemos la serie o el tipo, que este dato nos va a servir a la hora de nosotros ir a pedir el mismo transformador por un daño que tengamos en nuestro sistema. Acá tenemos la norma que rige pues la fabricación de los transformadores, y en este lado tenemos las fases que nos tiene nuestro transformador para alimentarnos. En este otro lado de acá tenemos la capacidad, que en este caso son 112.5 kVA, más o menos 115.500 vatios de consumo. Y acá pues tenemos el tipo o la frecuencia que se trabaja, pues que como sabemos, dependiendo del suministro eléctrico, tenemos dos frecuencias que son 50 Hz o a 60 Hz. Acá tenemos la clase del transformador. Este dato nos quiere decir que es el aislamiento, o sea, la temperatura que nuestro aislamiento nos va a soportar si de pronto tenemos incremento de temperatura. Acá también tenemos ese incremento de temperatura, es decir, acá con la clase H simplemente pues nos va a aguantar hasta 180 grados centígrados, y aquí el incremento de temperatura que va a ser de 125 grados centígrados. En este lado tenemos la temperatura ambiente que debemos tener en nuestro transformador. Acá, muy importante, tenemos el tipo de conexión, que en este caso una conexión DIN 5. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que existen digamos varios tipos de conexión, que entre las más comunes tenemos la DIN 5, la DIN 1 y la DIN 11. Acá en este transformador cada letra tiene un significado. Ejemplo, la D significa que el primario está conectado en delta, o sea, las bobinas de nuestro transformador están conectadas en delta. El secundario, la Y significa que el secundario está conectado en estrella. La N dice que el secundario tiene un cuarto conductor, que en este caso sería un neutro, pues salían tres fases y 220 en este caso, y tenemos un neutro para sacar el 110. Y tenemos que el 5 nos quiere decir que el desfase de grados eléctricos que tiene nuestro transformador, que en este caso pues lo más común serían 120 grados eléctricos. Acá tenemos el año de fabricación, que en este sería el 2008. En este otro lado tenemos el peso de nuestro transformador. En este otro lado de acá tenemos la tensión, y el amperio y los amperios que me va a dar nuestro transformador. En este caso es 440 y 147.6 amperios, que es lo nominal. Acá tenemos la serie
de nuestro transformador, y estos datos pues no los tiene pues ya nuestro transformador. En este lado de acá tenemos, dependiendo los puentes que nosotros hagamos en nuestro transformador de alta tensión, vamos a sacar diferentes voltajes, que tenemos 416, 429, 440, 451 y 462 voltajes. Dependiendo de lo que hagamos nosotros en estas conexiones, vamos a tener un voltaje determinado. Acá tenemos el respaldo del DIN 5, que son el tipo de conexiones que se puede hacer a nuestro transformador tanto en delta como en estrella. En este otro lado tenemos lo que les decía ahora, respaldando también el DIN, la conexión DIN, que tenemos 200 para baja tensión, 213 voltios, y pues esta nos va a tener pues un neutro para sacar nuestro sistema monofásico, fase y neutro. Acá tenemos la capacidad en kVA. Acá tenemos una pantalla que dice que es alta tensión y baja tensión. Ya este pues nos da aquí, en este caso nos traemos el factor de armónicos, que este es una particularidad de los transformadores, el factor K de armónicos. Este es para soportar cargas no lineales, tales como motores, hornos y entre otros. Esto lo tienes para que el transformador no me exceda tu temperatura y no me vaya a generar un corto por sobrecalentamiento y un corto entre las bobinas. Acá tenemos el factor de servicio que oscila entre los 1.25 nuestro factor de servicio. Y por último tenemos los devanados, que en este caso son de cobre. Normalmente pues también tenemos de aluminio, dependiendo pues el transformador que se vaya a construir. Estos son los datos que trae una placa de características de un transformador, pero podemos también encontrar diferentes datos como la altura. También podemos encontrar el tipo de aislamiento y el tipo de refrigeración que tenga nuestro transformador, que en este caso es un transformador seco y no tiene refrigeración. Pues esta fue una breve explicación de qué quiere decir cada dato que tiene nuestro transformador, e interpretarlo de la mejor manera para su mejor comprensión.